Eloy Viera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eloy Viera, abogado, autor del Toque Jurídico. Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación siempre, Vinieski. Un placer. Vamos a hablar entonces, Eloy, de este polémico decreto 110. Y antes de entrar en el capítulo 40, que creo que fue, digamos, el párrafo, el capítulo que más generó eh, desinformación, rumores, especulación. Hay un detalle, y hemos hablado de este tipo de cosas anteriormente, hay un detalle que a mí me llama mucho la atención en esto. Es un decreto que fue firmado, según dice aquí, 9 de agosto de 2024, pero publicado el 26 de noviembre. ¿Tiene esto que ver con este retardo procesal del que hemos conversado otras veces o tú crees que simplemente lo lanzaron precisamente ahora, que es el momento en el que necesitan apretar las tuercas o buscar, tratar de encontrar una solución? Yo realmente me parece en esta oportunidad que no tiene que ver con un mecanismo de procedimiento de dilación de la entrada en vigor de un decreto, porque sencillamente este es un decreto que no impone nada, o sea, este es un decreto que básicamente no cambia nada, porque la gente me preguntaba, ¿es necesario hacer un decreto para decir que el sistema electroenergético nacional está en crisis? Realmente eso solo pasa en Cuba, ¿no? En un país donde hace falta una norma jurídica, un decreto entero para reconocer una crisis, ¿no? A mí más que nada lo que me parece es que es un decreto muy oportuno, porque como bien tú dijiste, se firmó el 9 de agosto, se publicó el 26 de noviembre, pero no entrará en vigor hasta el 26 de diciembre, unos días antes de la toma de posesión, prácticamente un mes antes de la toma de posesión de la administración republicana, en la que se espera que se produzca medianamente un cambio de política o la profundización de medidas de sanciones o de medidas que impliquen mayor control de los combustibles y los portadores energéticos para Cuba. Y yo creo que esto es como el dedo antes que caiga la botera, ¿no? Estoy poniendo esto ahora mismo porque sencillamente yo creo que es el momento políticamente oportuno para avisarle a la gente que las cosas se pueden poner peor y que después no digan que yo no se los dije, porque realmente no tiene ningún sentido que este decreto se publique ahora, o sea, no tiene ningún otro sentido que no sea político que un decreto como este se publique ahora, porque es un decreto teóricamente diseñado para implementar medidas que liberen de carga el sistema electroenergético nacional. Y es un decreto que se aprobó antes de dos apagones nacionales que ocurrieron en Cuba en octubre, o sea, el pasado mes, y sin embargo no se había puesto en práctica, no se había ni tan siquiera publicado, y se hace ahora, en este minuto, después de todos esos sucesos, y para que entre en vigor apenas unos días antes de un cambio de administración en los Estados Unidos. Este artículo 40 Eloy, que fue el que destapó el terror, que dice que el ministro de Energía y Minas propone al Consejo de Ministros del régimen, el régimen especial de contingencia eléctrica cuando el sistema electroenergético nacional no logra satisfacer la demanda del sistema con la capacidad de generación, por lo que es necesario afectar el servicio eléctrico de forma planificada y sostenida por más de 72 horas. Esto refiriéndose en teoría a la suspensión de actividades productivas, tanto en el escenario privado como en el escenario estatal. Pero estas decisiones ya se han aplicado anteriormente. Mi comentario de cierta manera viene a enlazárselo con lo que ya tú mencionabas, que no era preciso publicar un decreto para establecer este tipo de directrices, ¿no? En lo absoluto diría que nosotros llevamos décadas apagados y llevamos décadas en las que el defenestrado ministro de Economía, por ejemplo, Alejandro Gil Fernández, cada cierto tiempo se vanagloriaba de decir que él no parecía un ministro de Economía porque era un ministro que en situaciones energéticas difíciles mandaba a parar la economía. Por tanto, estas son medidas que se han venido implementando en Cuba desde muchísimo tiempo. Lo único que ahora mismo lo que han hecho es generar un mecanismo coactivo, o sea, generar una sanción para quienes no cumplan con estas directrices, con estas medidas que van no solo del ahorro de electricidad, sino también con el ahorro de los combustibles, y eso hay que decirlo. Y hay medidas tan interesantes como, por ejemplo, dice que en los sectores estatales de la economía que no cumplan con los controles establecidos para los combustibles y los portadores energéticos, les pueden retirar hasta 3 meses la cuota de combustible para labores administrativas. O sea, que a los funcionarios, a los administrativos, a los responsables de ese control, le pueden quitar el combustible que utilizan para moverse en su carro a hacer funciones de diferentes tipos. En Cuba sabemos que no solo son administrativas, sino que también son personales. Claro, uno de los primeros capítulos, en el capítulo artículo 4, la sección J, garantizar en las nuevas inversiones que se consideren altas consumidores el 50% de electricidad que consuman en horario pico diurno con fuentes renovables de energía. O sea, aquí ellos están poniendo sobre la pequeña empresa privada o la mediana empresa privada, además de sus instituciones estatales, el peso de tener que generar su propia electricidad.
lo podemos considerar una movida sin precedentes dentro de las restricciones que ellos intentan imponer sobre el sector empresarial, sobre todo el privado. Sí, para Cuba esto es completamente nuevo. O sea, ellos han intentado fomentar por diversas vías, yo creo que no es fomentar, han tratado de promover que la gente importe paneles solares y utilice los paneles solares para su propio autoconsumo. Pero lo cierto es que esta obligación para los actores económicos, y aquí y soy insistente en este sentido, es un decreto que va tanto que aplica tanto para el cuentapropista como para la empresa estatal. Es todo ese rango de lo que ellos denominan actores económicos los que pueden estar afectados por esto. Pero con relación a esta obligación de generar el 50% de la economía, de la energía, sobre todo la energía que consumen en el horario pico diurno, hay que decir que aquí hay un detalle importante en el decreto y es lo que ellos entienden por alto consumidor. Alto consumidor, de acuerdo con el decreto, son los actores económicos que gastan más de 30 megawatts mensuales o 50.000 litros de combustible mensual. Cualquiera de las dos variantes, porque recuerdo, es un decreto que va dirigido no solo a los controles de la electricidad, sino también del uso de los combustibles. Y en ese sentido, yo habría que decir que la pequeña empresa, como la conocemos en Cuba, que es algo muy naciente, muy limitado, yo no creo que se vaya a ver muy afectada en este sentido, porque hago la salvedad de que, por ejemplo, mayores consumidores o los altos consumidores del sector residencial en Cuba consumen, de acuerdo a las cifras oficiales, unos 500 kilowatts mensuales. Por tanto, para ser un alto consumidor, tienes que ser una MIPYME que consuma 60 veces más que lo que consume una vivienda en Cuba que consuma mucha corriente. Y por tanto, por eso es que digo que no creo que haya muchas MIPYMES, al menos como las conocemos hoy en Cuba, que son negocios relativamente pequeños, negocios que tienen que ver con servicios relativamente pequeños en su mayoría. No creo que haya muchos que puedan ser considerados altos consumidores. ¿Quiénes sí pudieran ser considerados altos consumidores y quiénes sí van a estar obligados a generar esa energía? Las MIPYMES o los actores estatales que tengan, por ejemplo, talleres con alguna maquinaria que puedan tener ese nivel de consumo, o incluso algunas MIPYMES que se dediquen, por ejemplo, al comercio electrónico. Pongo el ejemplo de la tan cuestionada, por ejemplo, Supermarket 23, que tiene una flotilla propia de automóviles y van y montacargas que generarían probablemente más de 50.000 gastos de más de 50.000 litros de combustible mensuales, y esas MIPYMES sí estarían obligadas entonces a generar su propia energía, al menos el 50% la que consuman en el horario. Ahora, pero en la parte de contingencia energética, este decreto le daría herramientas al régimen para suspender la actividad productiva, incluso en las MIPYMES más pequeñas, o también serían esas MIPYMES de altas consumidoras de combustible. En todas, o sea, no hay ninguna distinción, las medidas no hacen distinción para actores económicos más o menos consumidores. La única distinción que se hace en el decreto para altos consumidores es la obligación de generar el 50% de energía. Pero el resto de las medidas establecidas en el decreto aplican por igual a todos los actores económicos, tanto en un periodo de estabilidad como en un periodo de contingencia. Por tanto, aquí lo que habría que ver es cuáles serían las zonas del país que se verían afectadas por estos apagones de más de 72 horas. Porque lo otro que hay que recordar aquí es que lo que están diciendo básicamente con ese régimen de contingencia es que la cosa puede ponerse mucho peor que lo que está actualmente. Porque para mí el mensaje fundamental de este decreto es que el régimen cubano está reconociendo que para ellos es perfectamente normal, perfectamente estable ofrecerle a la gente apagones de 71 horas y 59 minutos. Lo que está diciendo el decreto es que mientras no haya apagones de 72 horas, ellos no van a estar obligados a declarar un estado de contingencia energética. Y hoy ellos han logrado mantener eso a partir de un sistema de rotación de circuitos. Te doy un poco de corriente a ti, te quito un poco de corriente 14 horas, te pongo 5 horas de corriente y le quito 14 horas al otro. Y así van rotando circuitos por todo el país y eso le permite ofrecerle al menos todos los días un poco de corriente a todos los circuitos del país. Pero lo que está diciendo el decreto es que puede llegar el momento en que ellos no tengan ni la capacidad de, rotando los circuitos del país, ofrecerle a la gente ese servicio. Y por eso es que yo digo que es un reconocimiento del desastre, porque básicamente lo que están diciendo es que para ellos es perfectamente normal ofrecerle a la gente alumbrones cada 72 horas. Y más que un precedente, se están diciendo, es que es normal que eso suceda. Básicamente es la normalización del desastre, y por eso es que yo entiendo que la gente esté aterrada. Y hay que tener un poco de cuidado también, decir, no se aplica al sector residencial. No se aplica al sector residencial si usted es un actor económico que no
que no funciona, que no tiene su sede en una vivienda. Hay que recordar también que los actores económicos hoy no pueden ser titulares de inmuebles a menos que les sean asignados por el Estado. Por tanto, hay muchos trabajadores por cuenta propia, hay muchas MIPYMES que tienen su sede en viviendas de propiedad personal, en viviendas que son rentadas para esos medios. Y en esas viviendas el decreto sí es aplicable, porque O sea, son viviendas que están sirviendo de base de sede a negocios que son sujetos del decreto. o sea, las restricciones de climatización, apagar determinados horarios de producción y este apagón planificado y sostenido de esos centros de producción también se ejecutaría en esa MIPYME que es mediana, que tiene su sede en una o dos viviendas. Por supuesto, por supuesto. Por eso es que digo que no se aplica al sector residencial, no se aplica al sector residencial siempre y cuando no sea la base, la sede de un negocio. Porque hay muchísimos negocios en Cuba, desde cuentapropistas, la mayoría de ellos son de cuentapropistas, que tienen su sede en viviendas. Y en esas viviendas, por ejemplo, en un estado de contingencia, estarán obligados a utilizar el 50% de la iluminación que tengan instalada. Por ejemplo. Porque yo estaba viendo dentro de las sanciones, hay una sanción, creo que está en el capítulo 7.1 aproximadamente, estoy intentando buscarlo por acá, que habla de una desconexión del sistema por sanciones, por no haber cumplido con los requerimientos de generación o por no cumplir con los requerimientos de regulación y ahorro. Se desconecta del sistema, se le desconecta la electricidad durante 72 horas a esa empresa. Pero creo haber leído, no lo estoy encontrando en este momento acá, se aplicaba una excepción a esa sanción cuando la empresa, en este caso la empresa MIPYME, se encuentra establecida dentro de una residencia. ¿Es así? ¿Lo leí de la forma correcta? Sí, es exactamente, hay una excepción y por eso es que te decía que el hecho de que el decreto no aplica al sector residencial es relativo. Sí aplica al sector residencial y establece excepciones para el sector residencial, porque hay tres grupos fundamentales de sanciones que establece el decreto. La primera es la reducción de la cuota de combustible que ya te decía. La segunda es esta misma, que son cortes de energía por hasta 72 horas. Es como la corriente, antes a la gente en Cuba que se encontraban robando corriente, que por sanción entonces le cortaban la corriente 72 horas, es exactamente la misma sanción, pero en este caso, esta sanción, que además está acompañada por una multa, que puede ser a los funcionarios o a la MIPYME directamente, pues es una medida que si la sede de la MIPYME es una vivienda, no se pudiera aplicar. O sea, ese es el impacto entre letras. Yo creo que de lo que hemos conversado, quizá lo más importante es esto del impacto entre renglones que tiene este decreto. Básicamente por eso, porque la mayoría de la actividad económica productiva privada o independiente cubana se desarrolla, como tú dices, en las residencias y no puedes separar una cosa de Claro, otra. Hay gente que va a terminar afectada por esto. por supuesto, hay una parte del sector residencial que va a terminar afectada y que va a tener que hacer inversiones necesariamente si quiere utilizar, por ejemplo, equipos de clima. Va a tener que establecer mecanismos, por ejemplo, de detección y limpieza de esos mismos equipos de clima y refrigeración, que no necesariamente tendría que hacerlo en una vivienda normal, pero como es la sede de un negocio tendrá que hacerlo porque están obligados a hacerlo de acuerdo con el decreto. Y por tanto, residualmente sí va a tener un impacto en el sector residencial. ¿Qué impacto? Yo no sabría decirte porque no tengo datos oficiales, porque para eso lo ideal sería decir, hay un número, este es el número de MIPYME, este es el número de trabajadores por cuenta propia que tiene como sede social una vivienda de propiedad personal. Yo no tengo ese dato, pero estoy seguro que son más de uno, son varios y evidentemente estarán afectados por este decreto, sin discusión. ¿Algún otro punto que sea importante que no hayamos abordado hoy, pero que tú consideres muy importante destacar de este decreto? No, eso, a mí me parece eso, que es un decreto, primero, innecesario, es un decreto que lo que hace es básicamente reproducir medidas que ellos han venido implementando. Quizás la novedad fundamental del decreto es el establecimiento de sanciones por el incumplimiento de esas medidas, sanciones claras que van desde funcionarios estatales hasta funcionarios privados. Y por otra parte, lo que sí a mí me parece completamente relevante es que es un decreto diseñado para reconocer la crisis en la que se encuentra el sistema electroenergético nacional, pero más allá de reconocer la crisis, yo creo que lo que está haciendo el decreto es estar reconociendo además la incapacidad del régimen cubano de resolver ese problema de forma inmediata. Porque fíjate que el decreto no está ofreciendo una solución. ¿Cuál es la solución para salir de esta crisis? El decreto lo que está estableciendo son medidas para reducir la carga que pesa sobre el sistema electroenergético nacional, habida cuenta de que ellos no están en condiciones de aumentar las capacidades de generación de ese sistema electroenergético nacional en el futuro inmediato.
Y eso es relevante no solo porque está escrito en una norma jurídica y porque es política, sino porque también es un reconocimiento de que el régimen cubano está incapacitado ahora mismo de ofrecer uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier país, que es el sostenimiento del crecimiento económico con generación eléctrica. Y No, y eso también lo está diciendo implícitamente el decreto. llanamente le está diciendo a los grandes consumidores de que, bueno, ustedes quieren energía, tienen que generar la mitad. Si no, no van a poder Exactamente. trabajar. Yo soy incapaz de ofrecerles la energía que ustedes necesitan para continuar creciendo o para recibir incluso nuevos actores. Es un país que ha dicho que necesita inversión extranjera, que necesita crecer, pero al mismo tiempo con este decreto está diciendo, yo necesito inversión extranjera, pero no estoy en capacidad de ofrecerle la energía que necesita la gente para desarrollar. Sí, claro, y si vienes a invertir, trae tu propio sistema de energía, que ni siquiera puede ser planta, tiene que ser energía renovable. Energía renovable, exactamente. Eloy Viera, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo, abogado, autor del Toque Jurídico. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a profundizar en este tema. No, muchas gracias a ti siempre, mi hermano. Un placer. Cuídate mucho. Saludos, amigos. Conectados.